Llevas décadas usando un objeto que tiene un agujero en él, un agujero que nunca tapas, un agujero que nunca usas, un agujero que siempre ha estado ahí y al que nunca has dado ninguna importancia. Y sin embargo, ese agujero existe por una razón que tiene que ver con salvar vidas. Y cuando la descubras, vas a entender por qué sigue estando ahí en cada bolígrafo que fabrican, décadas después de que los diseñadores lo pusieran por primera vez. Estamos hablando del bolígrafo Bic, ese objeto de plástico transparente que has tenido en la mano miles de veces, y del pequeño agujero que tiene el capuchón, esa pequeña perforación en la punta de la tapa que parece no tener ningún sentido. Aquí hablamos de los secretos de diseño escondidos en los objetos que usamos cada día, y pocos son tan pequeños y tan importantes como este. Para entender el agujero, primero necesitamos hablar de algo que probablemente has hecho sin pensarlo en algún momento de tu vida. Algo que hacemos cuando estamos nerviosos, cuando pensamos, cuando esperamos, algo completamente inconsciente. Morder el bolígrafo. Más concretamente, morder el capuchón. Chuparlo. Tenerlo en la boca mientras escribes en la pizarra, mientras hablas por teléfono, mientras escuchas a alguien explicarte algo. Es un gesto tan universal que trasciende culturas, edades y profesiones. Estudiantes, profesores, ejecutivos, artistas. En cualquier lugar donde haya bolígrafos y personas, hay personas con bolígrafos en la boca. Y durante años, ese hábito tuvo una consecuencia que nadie anticipó completamente cuando los bolígrafos empezaron a masificarse en los años 50 y 60. Los capuchones de los bolígrafos son pequeños, son ligeros, son exactamente del tamaño y la forma que los hace fáciles de tragar accidentalmente. Y cuando alguien tiene un capuchón en la boca, especialmente un niño, y se distrae, ríe, se sobresalta o simplemente aspira en el momento equivocado, el capuchón puede pasar a la garganta. En la mayoría de los casos, un capuchón tragado accidentalmente pasa sin consecuencias. Pero en los casos donde el capuchón queda atascado en la tráquea, bloqueando el paso del aire, las consecuencias pueden ser fatales. Y los capuchones de bolígrafo, por su forma cilíndrica y su tamaño preciso, son particularmente eficaces a la hora de crear obstrucciones completas en vías aéreas pequeñas. No estamos hablando de un riesgo teórico. En las décadas siguientes a la masificación del bolígrafo, los registros médicos de urgencias pediátricas en Europa y América empezaron a mostrar un patrón claro. Los capuchones de bolígrafo eran una causa recurrente de episodios de asfixia, algunos de ellos con consecuencias fatales. Los fabricantes de bolígrafos eran conscientes del problema y tenían dos opciones. La primera era cambiar el diseño del capuchón para que no pudiera entrar en la tráquea, lo que implicaba hacerlo significativamente más grande, cambiando completamente la ergonomía y el look del producto. La segunda era buscar una solución que no cambiara el tamaño del capuchón, pero que eliminara el riesgo de asfixia. Y aquí es donde aparece el agujero. Un capuchón sin agujero, cuando queda atascado en la tráquea en posición vertical, crea un sellado casi perfecto. El aire no puede pasar ni hacia arriba ni hacia abajo. La obstrucción es total. Los segundos cuentan. Un capuchón con un agujero en la punta, aunque quede atascado en exactamente la misma posición, permite que una pequeña cantidad de aire siga pasando. No suficiente para respirar con normalidad, pero suficiente para mantener un flujo mínimo de oxígeno durante los minutos críticos, mientras alguien busca ayuda, mientras llegan los servicios de emergencia, mientras se aplica la maniobra de Heimlich. Ese agujero, ese pequeño círculo que siempre has ignorado, convierte un capuchón que puede matar en un capuchón que da tiempo. Tiempo para reaccionar, tiempo para actuar, tiempo para salvar una vida. Lo curioso es que la solución es tan simple que parece casi ingenua. No requirió rediseñar el capuchón, no requirió cambiar el material, no requirió ningún mecanismo complejo, solo un agujero, 1 milímetro de apertura en el lugar correcto. Y sin embargo, ese milímetro es la diferencia entre una obstrucción total y una obstrucción parcial. En términos médicos, esa diferencia puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque Bic no fue la única empresa que adoptó este diseño, y la razón por la que se extendió a toda la industria tiene que ver con algo que raramente se menciona en la historia del bolígrafo. A principios de los años 90, la Organización Internacional de Normalización, más conocida como ISO, publicó una norma específica sobre el diseño de capuchones de bolígrafos y artículos de escritura. La norma ISO 1540, establecida para reducir el riesgo de asfixia por capuchones de artículos de escritura, estableció requisitos técnicos que los fabricantes debían cumplir para que sus productos fueran considerados seguros. Uno de esos requisitos era precisamente la ventilación del capuchón, un agujero o una abertura que garantizara que, en caso de ingestión, el capuchón no pudiera crear una obstrucción completa de las vías aéreas.
Aquí es donde la historia cambia por completo. Lo que en Bic comenzó como una decisión de diseño voluntaria para reducir un riesgo identificado se convirtió, con el tiempo, en un estándar internacional obligatorio para toda la industria. El agujero dejó de ser una opción de diseño y se convirtió en un requisito de seguridad reconocido globalmente. Lo que casi nadie sabe es que esta norma no llegó sola. Llegó impulsada por datos de emergencias médicas reales, por presión de organizaciones de seguridad pediátrica y por la constatación de que el bolígrafo, ese objeto aparentemente inofensivo que estaba en todas partes, era una fuente de riesgo real para los niños. Y justo aquí, cuando crees que ya conoces la historia completa del agujero, aparece el segundo giro, el que nadie espera. El agujero del capuchón no es la única modificación de seguridad que tienen los bolígrafos modernos. Hay otra, mucho menos conocida, que la mayoría de personas nunca ha notado porque no es visible a primera vista. En muchos bolígrafos de tapa, incluyendo modelos de Bic y de otros fabricantes, la unión entre el cuerpo del bolígrafo y la parte delantera, la parte más cercana a la punta, tiene una pequeña ranura o no queda completamente hermética. Esa ranura también tiene una función de ventilación. Si alguien traga el cuerpo completo del bolígrafo, que en el caso de los bolígrafos más pequeños podría teóricamente alcanzar la tráquea, esa ranura también permite el paso de algo de aire. Además, los bolígrafos Beck tienen otra característica que viene de fábrica y que tiene que ver con exactamente el mismo principio. El tubito de tinta en el interior del bolígrafo no está completamente sellado en la parte posterior. Hay una pequeña reserva de aire en la parte de atrás del tubo. Esa reserva tiene una función técnica relacionada con la presión de la tinta. Pero en el improbable caso de que alguien aspirara la punta del bolígrafo, esa reserva de aire también actuaría como un pequeño amortiguador de presión. El bolígrafo Bic, ese objeto de plástico de pocos céntimos que está en cada hogar y cada oficina del mundo, tiene al menos 3 elementos de diseño relacionados con la seguridad del usuario incorporados, de manera que la mayoría nunca nota. ¿Y qué puedes hacer tú con esto de manera práctica? Lo primero, si tienes niños pequeños en casa, la presencia del agujero en el capuchón del bolígrafo es una capa de seguridad real, pero no es una invitación a la confianza total. Los bolígrafos siguen siendo objetos que los niños menores de 3 años no deberían tener acceso sin supervisión, precisamente porque incluso un capuchón con agujero puede crear una obstrucción parcial suficiente para requerir atención médica urgente. Lo segundo, si alguna vez estás en una situación donde alguien tiene algo atascado en la garganta y no respondes a la maniobra de Heimlich, hay una técnica de emergencia de último recurso, documentada en protocolos médicos, que implica crear un paso de aire artificial en la tráquea. En condiciones extremas, un bolígrafo vacío, especialmente el tubo interior sin tinta, ha sido usado en situaciones de emergencia para crear ese paso de aire. No es un procedimiento que debas intentar sin formación médica. Pero la idea de que un bolígrafo puede literalmente salvar una vida en una emergencia de asfixia no es ficción. Lo tercero, la próxima vez que estés en una reunión, en una clase, en cualquier lugar donde haya bolígrafos, y veas a alguien con el capuchón en la boca, recuerda que ese capuchón fue diseñado teniendo en cuenta exactamente ese momento. El agujero está ahí para ellos, aunque no lo sepan. Y lo cuarto, si alguna vez compras bolígrafos baratos de marcas desconocidas, especialmente para niños, verifica que el capuchón tenga el agujero de ventilación. No todos los fabricantes de bajo coste cumplen la norma ISO 10540. Es un detalle pequeño que marca una diferencia real. Piensa en cuántas veces has tenido un bolígrafo Bic en la mano, cuántas veces has visto ese capuchón, cuántas veces has dejado el capuchón sobre la mesa sin mirarlo realmente. Ese pequeño agujero tiene décadas. Fue pensado por ingenieros y diseñadores que sabían que su producto iba a estar en manos de millones de niños, que esos niños iban a meterse el capuchón en la boca y que tenían la responsabilidad de diseñar algo que no los matara si lo hacían. Eso es diseño responsable. Diseño que no busca ser visto. Diseño que funciona en silencio, en segundo plano, en el momento en que más se necesita. La mayoría de las decisiones de diseño que salvan vidas son invisibles. No están en los museos, no tienen nombres en los titulares, están en los objetos más comunes del mundo, esperando el momento en que alguien finalmente hace la pregunta correcta. La próxima vez que cojas un bolígrafo Bic, mira ese agujero. Y sabe que hay alguien, en algún punto de la historia, que lo puso ahí pensando en ti. Pero el bolígrafo Bic no es el único objeto de escritorio con un secreto de diseño escondido. Hay algo más en tu mesa de trabajo ahora mismo. Algo que usas para organizar papeles, cuya forma actual fue el resultado de un accidente en una fábrica, de una decisión que costó millones de dólares cambiar, y de una solución que lleva décadas delante de todos sin que nadie la haya cuestionado. Eso es lo que descubrimos la próxima vez.